Javier Milei, el economista y archiconocido tertuliano de la televisión argentina, famoso por sus expresiones incendiarias y por sus declaraciones polémicas, fue votado ayer de manera rotunda y será el nuevo presidente de la República Argentina. Lo hace después de un devenir bastante corto de tiempo, de apenas 2 años, en el que presentó su proyecto político de La Libertad Avanza, que se ha centrado sobre todo en una serie de recetas y de propuestas de reducción del Estado, de reducción del gasto público, de liberalización de la economía, etcétera, etcétera. Y pareciera ser que el pueblo argentino, harto de décadas de una serie de políticas en la vis contraria, habría apostado finalmente por esta alternativa. Lo primero que cabe apuntar son las circunstancias concretas en las que se encuentra Argentina, que han posibilitado esta irrupción tan sorprendente de un candidato no dentro de lo habitual desde el punto de vista de forma como de incluso de fondo. También las propuestas centradas, según el propio Milei, en el liberalismo austríaco, una corriente económica basada en la reducción, incluso en la posibilidad de la supresión del Estado. Pero como decimos, las circunstancias de Argentina son muy concretas. En primer término, estamos hablando de una inflación desmedida de más del 149%, una tasa de pobreza del 40%. Y una brecha cambiaria con la moneda argentina de más del 200%. Todas estas circunstancias han hecho que Argentina sea un país que se encuentra de manera notable en aras de caer ya en un país como tal catalogado del tercer mundo. Estas circunstancias tan acuciantes para la población argentina son las que han dado la victoria a Javier Milei como presidente. Fundamentalmente, la idea de Javier Milei redunda en la dolarización de su economía, es decir, pasar de una soberanía monetaria a través de un banco central a una moneda fuerte internacionalmente como es el dólar, y la reducción notable del gasto público, en concreto el cierre de empresas públicas y la privatización de muchos sectores, centrándose en la competitividad y por lo tanto en la manera más eficaz y eficiente desde el punto de vista de los objetivos, sin tener en cuenta toda una serie de aspectos también que no se centran de manera natural en los objetivos, sino que como son la asistencia pública, etcétera, etcétera. Yo aquí no estoy haciendo un juicio valorativo de que es mejor o que es peor, simplemente estoy exponiendo cuáles son los puntos fuertes que ha dicho Javier Milei que va a poner en marcha. Ahora bien, desde el punto de vista político de poder, cabe destacar algo fundamental que ya hemos visto anteriormente, sobre todo, por ejemplo, con Donald Trump, que venía también con un discurso, con una serie de intenciones que finalmente, por la propia resistencia burocrática de la propia estructura estatal, no pudo llevar a cabo. Y es algo que a mí me parece que vamos a ver en el caso de Javier Milei, porque en concreto, y sobre todo la escuela austríaca, que no tiene una teoría de Estado, cuando se pretende llevar a la práctica, como va a ser el caso de Javier Milei, se va a encontrar con la dureza de la realidad, de la ejecución del poder y de las reglas de juego del poder, es decir, el ejercicio de la política. El discurso de Javier Milei, que ha calado en una parte muy importante de la sociedad, se ha fundamentado sobre aspectos muy populistas, no en el término que se utiliza de manera despectiva del término, sino científico. El populista es aquel político que pretende llevar a cabo una serie de medidas políticas, pase lo que pase, cueste lo que cueste, aunque con ello generara mayores perjuicios que lo que pretende soslayar. Como por ejemplo pasó con Andrew Jackson. A pesar de que fue un presidente ultra corrupto en la historia de Estados Unidos, es catalogado como el presidente más populista del país con el que comparte continente Argentina. Y aquí hay una serie de aspectos y rasgos fundamentales que me gustaría poner de manifiesto en este vídeo al respecto. En primer término, entiendo y ojalá Javier Milei, junto con todo su equipo, sepa encontrar maneras de que Argentina no caiga en el abismo en el cual estaba abocado por la deriva de impresión de dinero, de aumento del gasto público, de carga para los propios ciudadanos, de frenarse la inversión, cosa que es la que estamos viendo en muchos países europeos a través de la arquitectura de la propia Unión Europea. Pero eso lo dejamos para otro tema, a pesar de que ya lo hemos tratado de manera pormenorizada en el canal. Espero que Javier Milei y su equipo sepan encontrar esas herramientas. Sin embargo, considero, porque yo no soy ideólogo, yo soy analista político y conocedor de las reglas de poder, de cómo se ejerce el poder y de lo que encuentra, sobre todo cuando se ejerce y se ejercita desde las estructuras de gobierno y de Estado. Javier Milei obviamente no va a poder llevar a cabo
toda una serie de promesas y de consignas reducidas a lo esencial, a lo básico, casi a lo irrisorio en algunos aspectos, que le han llevado a la victoria porque ha logrado que una gran parte de su electorado capte y comprenda de modo esencial algunos aspectos básicos que él defendía, pero que no van a poder ser aplicables en el ejercicio del poder, por lo menos no de manera mediata en Argentina. No al menos sin producir graves destrozos en el ámbito social y económico. En definitiva, hay una serie de aspectos característicos que personalmente pongo de manifiesto. Javier Milei no pretende instituir en absoluto unas mejores instituciones, una mejor manera de ejercer el poder para que sea eficiente y eficaz, ya que no pretende redundar en la pérdida de poder por parte del Ejecutivo respecto a la imposición y a la supremacía que tiene respecto al Legislativo, que suprime la posibilidad de la separación de poderes o la independencia judicial en Argentina. Claros focos de corrupción que han llevado a la situación actual, ya que, por ejemplo, el presidente ejerce el derecho de veto sobre la Cámara Legislativa o la designación política del Poder Judicial. Por ese aspecto, me parece que, desde luego, no va a haber cambios significativos en cuanto a la libertad política en Argentina. Desde el punto de vista económico y material, que es lo que suele preocupar y entender la gran parte de la ciudadanía, considero que efectivamente Javier Milei va a poder llevar a cabo una serie de medidas, sobre todo con el apoyo, como va a pedir, de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, pero hay otros aspectos intrínsecos al propio ejercicio y aparataje necesario hoy del poder que no va a poder llevar a cabo precisamente por la propia burocracia y arquitectura institucional que se ha construido y la que se necesita para gobernar un país como el que tiene hoy Argentina y la situación en la que se encuentra hoy Argentina. Y sobre todo muchísima fuerza a los argentinos, porque independientemente de las medidas que lleve a cabo Milei y su equipo, de verdad van a ser años bastante complicados y duros. No vale, como ya estoy viendo en algunos, antes incluso de que Milei tome posesión, la herencia recibida ha imposibilitado, porque eso es como Pablo Iglesias entró en el Estado y dijo: no, yo al final no podía hacer lo que quería. Bueno, pues entonces usted desconocía el término en el que se metía y por lo tanto engañó a la gente diciéndole que usted tenía la posibilidad, el conocimiento y las recetas para implementar esas medidas. Cuando uno va a un sitio e intenta proponer unas alternativas, y sea de manera sacrificada o no, ejercer cierta acción para cambiar las cosas, tiene que saber en los términos y en los ámbitos en los que se mueve y no ser un aventurero. Es lo que espero que no sea Javier Milei. Hay un punto fundamental que a mí personalmente sí me parece simpático de Javier Milei, que es el hecho de que él personalmente haya renunciado a los sueldos y haya renunciado al enriquecimiento personal, y eso me agrada mucho. Porque a no ser que yo desconozca que se financie a través de otro grupo o de otro lobby o de otra estructura que pretendía meterle en el poder en Argentina, demostraría una honestidad y un idealismo que para mí son clave a la hora de tomar el timón en situaciones complicadas como las que son ahora, como las que tiene ahora Argentina. En definitiva, deseo mucha fuerza al país hermano y a los argentinos, y sobre todo y espero mucha honestidad y responsabilidad de Javier Milei y de su equipo. Seguiremos con atención lo que vaya pasando en Argentina. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.